pulmonar específicamente. ¿Ok? A esas alturas del partido ya podemos determinar más o menos algunos agentes causales de hipertensión pulmonar. ¿Sí? A ver. Fernando, ¿cuál crees que sea un agente causal de todo lo que hemos estudiado hasta ahora de hipertensión pulmonar? Un trombo. Ya, un trombo. Listo. Jorge, otro agente causal. Vendría a ser una patología cardíaca izquierda. En general. Algo más específico. Una estenosis mitral. Una patología estenótica, sobre todo a nivel mitral. Listo. ¿Qué otra cosa puede darnos una patología, o perdón, hipertensión pulmonar? Doctora, a ver. ¿No pueden ser medicamentos o drogas? Por ejemplo. Ya, cocaína. Listo, muy bien. Por mencionar algunos, ¿no es cierto? Entonces, la hipertensión pulmonar, como su nombre indica, va a estar representada por todo aquel grupo de eventos que vayan a condicionar aumento en la presión vascular a nivel del lecho vascular pulmonar. ¿Ok? Hablar de hipertensión pulmonar es hablar fundamentalmente de causas que son netamente pulmonares, primarias, ¿no? Y hablar de causas que son extrapulmonares, secundarias. Entonces, todas las patologías que yo sospeche que son de origen pulmonar, por ejemplo, cuadros heredados o hereditarios de hipertensión pulmonar, malformaciones congénitas, defectos vasculares, etc., condicionan lo que es la hipertensión pulmonar primaria o idiopática. La secundaria es todo aquello que fundamentalmente es cardíaco y que condiciona hipertensión pulmonar. Falla cardíaca congestiva, por ejemplo, enfermedades valvulares, sean aórticas, sean mitrales, ¿no es cierto? Enfermedades cardíacas congénitas. La tetralogía de Fallot, que es algo que vamos a tratar en nuestra última clase en el semestre, es un agente causal muy importante para la hipertensión pulmonar. ¿Ya? Y cuadros parenquimales, infecciosos, inflamatorios, pulmonares, enfisemas, casos de bronquitis crónica, tumoraciones, el EPOC, fundamental el EPOC. Ustedes ya en respiratorio habrán hecho EPOC, ¿no es cierto? Entonces, dentro de su fisiopatología, ustedes habrán estudiado los pilares fisiopatológicos del EPOC, supongo. ¿Sí o no? Sí, creo. ¿Sí? A ver, mencionen un pilar fisiopatológico del EPOC. ¿Perdón, doctor? Ya, pero ¿qué condiciona la inflamación? La inflamación a nivel de la mucosa provoca hipersecreción. La hipersecreción bronquial es un pilar fisiopatológico del EPOC. Listo, ¿qué más? Vamos. Esa es la vaina de ser internista, no puedo estar solamente en una cosa, tengo que estar en otras cosas para que ustedes me entiendan más o menos el contexto. Ya, otro. ¿Qué más pasa en el EPOC? ¿Qué encontramos en el EPOC clínicamente en el paciente? Ya. Bueno, mencionamos por el intercambio gaseoso definido. Pero hay otra cosa, en el examen físico específico de tórax. Sibilancias, ¿sí o no? Sibilancias. ¿Y qué cosa ocurre? ¿Qué es lo que provoca la sibilancia? ¿Qué lo condiciona? Obstrucción. Ya, pero dada por qué. Es una obstrucción intraluminal, es una obstrucción extraluminal, es mecánica. ¿Por qué se da la obstrucción que provoca la sibilancia? ¿Ocasionado por? No tiene que ver con aumento. Broncoespasmo. Por el broncoespasmo, nosotros lo que encontramos es que los anillos bronquiales se abren y se cierran, se abren y se cierran, se abren y se cierran. El flujo de aire que pasa por la vía respiratoria, cuando pasa por un calibre disminuido, ocasiona sibilancia. Y la sibilancia es un hallazgo muy frecuente. Entonces, la presencia de sibilancias es otro factor, otro pilar fisiopatológico del EPOC. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, lo fisiopatológico o lo clínico vamos a dejar. ¿Qué es lo que presenta? ¿Cuáles son las alteraciones
estructurales que produce el EPOC, o qué puede condicionar, perdón. Ese es más que todo ectoscópico, a la vista. Disnea. Clínico. Estructural pulmonar, obviamente. Bronquiectasia. Bronquiectasias, pero algo más frecuente, menos patológico, algo un poco más relacionado a cuadros degenerativos. Bronquitis. Fibrosis pulmonar, ¿no es cierto? Entonces, el parénquima pulmonar es muy parecido a una esponja, ¿ya? Si ustedes alguna vez han hecho ya anatomía, pues, ¿no? Han agarrado pulmones y se han dado cuenta que cuando los presionan, salen burbujitas o sale líquido que está dentro de las vías respiratorias en el cadáver, ¿no es cierto? Lo que pasa es que cuando se da la suerte de una fibrosis pulmonar, esos tractos fibróticos no solamente comprometen parénquima, comprometen todos los vasos que pasan a través de ese trazado fibrótico y compromete también a todas las paredes de la vía respiratoria que condicionan o que están dentro de ese trazado fibrótico. Cuando compromete o cuando agarra vasos, hace una suerte de endurecimiento de los vasos. Fundamentalmente el tracto fibrótico compromete a la capa muscular. Es por eso que esos vasos ya no se distienden con un aumento de volumen y provoca hipertensión pulmonar. Un volumen un poco más incrementado de lo normal en vasos que tienen fibrosada la pared vascular va a condicionar hipertensión pulmonar. Ahora, si eso ocurre en un solo vaso, imagínense tractos fibróticos diseminados en ambos pulmones en un paciente octogenario, por ejemplo, en el cual, si bien la saturación de oxígeno es disminuida, pero es lo necesario para él, nos alarmamos cuando saturan 70, 75 y queremos llevarlo a 100 y como sea le subimos el oxígeno, y no es así. O sea, esos pulmones que están fibróticos han perdido vasos funcionantes, han perdido trama vascular, han perdido alvéolos funcionantes y ya no va a saturar más. Ese pulmón, esa persona está acostumbrada a saturar poco y a vivir siempre con su hipertensión pulmonar. Es muy frecuente que nosotros encontremos en pacientes geriátricos portadores de EPOC eventos de hipertensión pulmonar, o al menos hipertensión pulmonar que esté iniciando, ¿ya? Entonces, eso se refiere a la hipertensión pulmonar secundaria. Ya les había mencionado en algún momento que la hipertensión pulmonar tiene múltiples formas de clasificación, ¿no es cierto? Una clasificación que toda la vida nos va a acompañar y que tenemos que tener presente todo el tiempo es la relacionada a las clases funcionales. La NIJA nos habla de clases funcionales relacionado a casi todas las patologías cardíacas. Válgase decir hipertensión arterial, válgase decir falla cardíaca, en este caso la hipertensión arterial pulmonar. Entonces, cada una de esas clases clínicamente representa lo que yo voy a encontrar en el paciente cuando este paciente tenga compromiso funcional. Si yo más o menos veo que mi paciente ya está con un esfuerzo o con una dificultad respiratoria a medianos esfuerzos, lo veremos más o menos en una clase 3. ¿Ya? Limita la actividad física de forma marcada. ¿Ya? El paciente está cómodo en el reposo, es así como se manifiesta. ¿No? Pero siente disnea, fatiga injustificada, dolor de pecho, presíncope, con una actividad física de intensidad inferior a la ordinaria. Es, por definición, una categoría funcional 3, pero relacionado a la hipertensión arterial pulmonar. Estos son los tipos de hipertensión pulmonar, pero con parámetros un poco más específicos. Acá vemos lo que es presión arterial pulmonar media, el gasto cardíaco, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenemos la presión pulmonar baja. Entonces, para cada característica, yo tengo un dato clínico o una forma de clasificarlo clínicamente. La hipertensión pulmonar, desde el punto de vista clínico, tiene 5 formas de clasificarse, que son las siguientes. En todo caso, lo primero que debimos haber visto era esto. Esas son las 5 clases de hipertensión pulmonar. Nosotros tenemos que familiarizarnos con esta clasificación porque es en base a esto que yo voy a catalogar a mi paciente en el cual estoy pensando, sospechando una hipertensión pulmonar. Voy a hablar de hipertensión arterial pulmonar primaria,
cuando tengamos de repente patologías hereditarias, tengamos involucramiento de drogas de repente, enfermedades de tejido conectivo, hipertensión arterial pulmonar persistente del recién nacido. Antes, hasta hace unos 5 años atrás, las escuelas europea y americana no consideraban al síndrome de hipertensión arterial pulmonar de recién nacido como una hipertensión arterial pulmonar primaria. La consideraban en una clasificación aparte. Pero se ha estudiado que el comportamiento en la hipertensión arterial pulmonar en el recién nacido es muy parecida desde el punto de vista histológico, histopatológico, a lo que pasa con el adulto. Entonces han tenido que replantear la clasificación y han introducido la hipertensión arterial pulmonar del recién nacido en este primer grupo. ¿Ya? ¿Listo? Después tenemos la hipertensión pulmonar ocasionada por patologías del ventrículo izquierdo, toda patología del ventrículo izquierdo que conducen hipertensión pulmonar. La tercera, enfermedades respiratorias que condicionen hipoxia también, EPOC. Las patologías restrictivas, las hipoxias en enfermedad pulmonar primaria, etc. Lo que es relacionado a obstrucción de las arterias pulmonares, los émbolos, los tromos, ¿no es cierto? Y también otro tipo de obstrucciones, las patologías neoplásicas, acá entran a tallar, tienen su punto. Y la patología pulmonar multifactorial que condiciona hipertensión pulmonar. Entonces, nosotros tenemos que familiarizarnos con esa clasificación para llegar a catalogar a nuestro paciente. Epidemiología, ya, más o menos tenemos que tomar en cuenta nosotros que la causa más frecuente de hipertensión pulmonar es la condicionada por cardiopatía isquémica. Es la más frecuente. ¿Ya? ¿Pueden haber otros agentes causales en el paciente? Sí, pero lo más frecuente, más o menos, incluso llegando un poco más del 80% para ahora, ¿no? Esta estadística es un poquito antigua. Nosotros vamos a encontrar cardiopatía izquierda como agente causal en el paciente que tenga hipertensión pulmonar. La falla cardíaca también tiene que ver algo con la presencia de hipertensión pulmonar, pero eso ya es como parte de estadios finales de esta falla cardíaca. Nosotros vamos a determinar que el compromiso de la hipertensión pulmonar, la presencia de cuadros más marcados de hipertensión pulmonar, va a estar directamente relacionada a la falla cardíaca y su deterioro en la clase funcional. A más deterioro en clase funcional, debo entender que la falla cardíaca está empeorando y por ende la hipertensión pulmonar va a condicionar funcionalmente mucho más al paciente. ¿Qué más? Sigue habiendo acá detalles de la patología ventricular izquierda como causales de hipertensión pulmonar. Y algo importante, nosotros podemos tener en nuestro paciente valvulopatía mitral. De tal grado, cual grado, de tal grado de severidad o cual grado de severidad, pacientes que sean menos o más comprometidos clínicamente. Pero a la larga, si nosotros no hacemos mucho por manejar esta patología valvular, vamos a permitir que se desarrolle en nuestro paciente hipertensión pulmonar. Ellos son los más frecuentemente comprometidos con lo que es la presencia de hipertensión pulmonar. Clínicamente, ¿qué es lo que nosotros podemos presentar? Simple, resumido, acá no hay nada que se tenga que descubrir. Tengo que buscar a mi paciente esos 5 aspectos. Habíamos mencionado que el segundo ruido tiene 2 componentes, ¿no es cierto? El aórtico y el pulmón, que normalmente, fisiológicamente, tienen un pequeño sonamiento, ¿no es cierto? Listo. En este caso, cuando hay hipertensión pulmonar, el componente pulmonar del segundo ruido se hace mucho más marcado. Acá, si bien hayamos mencionado que el loop-doop no es tanto loop-doop en la vida real, es más o menos un loop-doop, pero muy disimulado. Cuando nosotros tenemos hipertensión pulmonar, ese segundo ruido drup se hace mucho más marcado. Drup, es mucho más evidente. Y eso es porque el componente pulmonar, el segundo ruido, se encuentra incrementado. En algunos casos podemos encontrar galope, sí, podría darse. La presión venosa puede ser elevada, ya saben, la presión venosa yugular se eleva. Podemos encontrar, el soplo de Graham-Still no es un hallazgo muy frecuente, pero lo que sí, sinuscefalía cardíaca derecha. Cuando nosotros encontramos sinuscefalía cardíaca derecha, tenemos que pensar definitivamente que la hipertensión pulmonar se está instalando de una forma considerable ya en el paciente. ¿Y cómo viene el paciente? ¿Cómo llega a la consulta o cómo llega
a nuestra atención en la emergencia. Ese es el cuadro clínico más frecuente. Lo más importante, cuando la hipertensión pulmonar ya es muy comprometedora en el paciente, la disnea. ¿Todavía puede haber disnea de esfuerzo? Sí, pero algunos pacientes incluso pueden encontrar disnea de reposo. La angina, el dolor torácico que se produce en hipertensión pulmonar puede ser muy parecido a una angina, pero no es una angina típica, ¿ok? Ya luego, a estas alturas del curso, se debe identificar cuál es un dolor anginoso típico. Tiene características, ¿no es cierto? Entonces, eso tengo que revisarlo. El dolor anginoso, el dolor torácico en un paciente con hipertensión pulmonar, no es un dolor típico anginoso, ¿ya? Puede haber síncope, presíncope, el paciente está asténico, ¿ya? Por esa baja saturación de oxígeno que presenta crónicamente. Puede haber edema periférico. ¿Y por qué el edema periférico? Por la función de bomba comprometida a nivel cardíaco. El fenómeno Raynaud, que también puede ser evidente, y la falla cardíaca. Nosotros ya sabemos, acabamos de mencionarlo, que cuando se manifiesta la hipertensión pulmonar tengo que pensar en una falla cardíaca derecha. Entonces, eso es lo que yo debo encontrar o debo buscar clínicamente en mi paciente. ¿Y cómo es que se da? ¿Qué es lo que ocurre con la hipertensión pulmonar? ¿Cómo es que se desarrolla? ¿Qué es lo que va a producir? Para toda patología, después ninguna se escapa, hay dos componentes que debemos tomar en cuenta. Uno es el componente de los factores de riesgo. Todo factor que esté al exterior del paciente, en su entorno inmediato, condiciona la posibilidad de que padezca tal o cual enfermedad. A eso tengo que añadirle la predisposición genética. No hago nada si el paciente solamente tiene predisposición genética, pero no tiene un entorno que le sea favorable a padecer la enfermedad. Pueden haber hay pacientes que tienen familia completa de hipertensos diabéticos. Ellos no hacen hipertensión y diabetes. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen la carga genética, ellos trabajan en sus factores de riesgo. Factor dieta, factor actividad física, cero tabaco, etc. Lo mismo pasa acá. Tiene que haber una predisposición genética y también tiene que haber factores de riesgo que favorezcan la producción de la enfermedad. Esto siempre va a iniciar con una falla o con un daño vascular. Va a haber proliferación y disfunción a nivel del endotelio. Listo. ¿Qué cosa es lo que produce esto? Tanto la proliferación como la disfunción van a ocasionar dos aspectos. Primero, un cuadro inflamatorio, ¿ya? Y segundo, va a haber un desbalance. Hay un equilibrio muy importante que se da a nivel de la pared vascular, que es un equilibrio entre lo que es vasoconstricción y vasodilatación, ¿no es cierto? Si este equilibrio se rompe, vamos a empezar a tener problemas a nivel respiratorio. El cuadro inflamatorio lo que condiciona, primero, es una activación plaquetaria, ¿ya? Y como consecuencia de esto, factores proinflamatorios que van a empezar a manifestarse mucho más rápido. Citoquinas, serotonina, factores de crecimiento tumoral, etc. Péptidos intestinales vasoactivos, etc. Entonces, este cuadro inflamatorio, por su lado, va a provocar la formación de trombos en el lugar, ¿ok? Mientras que el desbalance, este desequilibrio que se va a dar entre vasoconstricción y vasodilatación, va a producir aumento en las sustancias que son vasoprotectoras o vasoconstrictoras, como son la endotelina, tropoxano, serotonina, y va a disminuir las vasodilatadoras, como ácido nítrico, la prostacyclina, etc. Y va a producir vasoconstricción. Si yo tengo un cuadro inflamatorio vascular y además en ese mismo vaso o en ese grupo de vasos, vasoconstricción y proliferación arterial, ya debo encontrar remodelado a nivel vascular pulmonar. Y por ende se va a empezar a dar el proceso de hipertensión pulmonar. Eso es lo que pasa fisiopatológicamente. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Hay varias formas de diagnóstico. Se me logró. Esta diapositiva lo que quería explicar, lo que quería manifestar, son las 4 formas que yo tengo de hacer diagnóstico, pero en una secuencia ordenada, no es al azar. Primero, debo evaluar al paciente.
obviamente, ¿no es cierto? Debo tener una historia clínica bien hecha, un examen físico completo, ¿ya? Debo tener hallazgos clínicos que condicionen la presencia de la posibilidad de estar frente a una hipertensión pulmonar. Añadido a eso, debo tener también algunas series diagnósticas. Por ejemplo, un electrocardiograma. Me ayudará el trazado electrocardiográfico a tener una idea más o menos si estoy frente a una hipertensión pulmonar. Sí. Una radiografía de tórax me va a ayudar definitivamente. El ecocardio definitivamente que me ayuda a ver la manifestación de una hipertensión pulmonar. Por favor, Fer, ¿me puedes abrir la puertita del fondo? ¿Esas ventanas no se pueden abrir? Aquella de allá. Por favor. Ya. La última clase no se sentía porque estábamos en la tercera parte. Pero ahora se siente. No voy a hacer que aparezcan dormidos por el fondo. Listo. Dense cuenta que para hacer diagnóstico de hipertensión pulmonar, todavía frío. ¿Quién dijo frío? Pues estamos quemándonos todos acá. Mira, tu compañera está ahí todo crocante. No, por favor. No se puede con ustedes. Todos hagan la cosa. Ya, listo. Empieza ya. El tercer paso para hacer diagnóstico es lo laboratorial. Ya se cuenta que lo primero que yo hago después de tener la sospecha clínica, ¿no? Hago imágenes. Utilizo radiografías de tórax, utilizo mi ecocardio o mi ECA. Luego de eso recién yo pienso en lo laboratorial. Porque lo primero que me va a dar el diagnóstico, lo más rápido que me va a ayudar a dar el diagnóstico, es la imagen. El ecocardio fundamentalmente. Laboratorio que encuentro, bioquímica, pruebas tiroideas, función tiroidea, pruebas funcionales respiratorias, una cintigrafía, tomografías, angiografías, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo último va a ser aquello que yo sospeche como agente causal sistémico para correlacionar con la presencia de hipertensión pulmonar. Cuadros neoplásicos, cuadros intraabdominales, cuadros hemodinámicos que condicionen compromiso sistémico, que sea la sospecha para agente causal de la enfermedad. Entonces, la radiografía de un paciente con hipertensión pulmonar es muy particular, ¿ya? Nosotros, en un paciente con hipertensión pulmonar, debemos ser bastante exquisitos al evaluar campos pulmonares, ¿ok? Cuando aumenta la presión a nivel vascular pulmonar, lo que encontramos es una redistribución del flujo sanguíneo vascular. Normalmente, y eso ustedes están haciendo diagnóstico por imágenes, Fer? Ya, listo, ya son unos capos entonces. Ya saben que lo normal es que el flujo vascular sea o del tercio inferior o lo máximo 2 tercios inferiores, pero esas son las justas. Tercio inferior sí, definitivamente. Pero ¿y qué pasa cuando la vasculatura se dibuja a nivel del tercio superior o en los ápices? A eso se llama cefalización de la vasculatura pulmonar. Y la cefalización es una característica de la hipertensión pulmonar. Otra cosa que también podemos ver, ya ustedes saben más o menos qué elementos tiene la silueta cardíaca en la radiografía, ¿no es cierto? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Sí? A ver. Jorge, ¿cómo se llama tu compañero? Doctor, ¿cómo se llama usted? Paulo, dime. De la silueta cardíaca al lado izquierdo, yendo de arriba para abajo, ¿cuál es el primer elemento que encontramos? El botón aórtico, ¿no es cierto? Listo. Tus colegas que están acá atrás, Fer, ajá, acá. Chicas, ustedes, a ver, señorita que tiene la chaqueta blanca, disculpen. A ver, colega, dígame, debajo del botón aórtico, ¿qué encontramos en la silueta cardíaca al lado izquierdo? ¿Cómo les gusta? Quiero comentar. ¿Perdón? ¿Qué opina la colega que está al lado derecho, que está leyendo atentamente el resumen de... ¿O no saben opinar? ¿No recuerdan? ¿No recuerdan?
recuerde, ¿qué encontramos debajo del botón aórtico? Es fácil. Lo menos frecuente es encontrar la orejuela. Lo menos frecuente. ¿Qué es lo más frecuente? La arteria pulmonar. No es cierto. Debajo del cono del botón aórtico encuentro la arteria pulmonar. Lo normal es que a nivel de la arteria pulmonar yo encuentre una concavidad o por lo menos una estructura, una sombra que dibuje un ángulo recto con horizontal. Es lo normal. Pero ¿qué pasa cuando yo debajo del botón aórtico encuentro una convexidad? A eso se llama abovedamiento del cono de la pulmonar. Y cuando se da ese abovedamiento, yo ya tengo derecho a sospechar en una hipertensión pulmonar por lo menos moderada. ¿Ya? Un ensanchamiento de mediastino es otra particularidad también que podemos encontrar en esos pacientes. ¿Qué más? Propedencia iliar, ya, listo. Fundamentalmente eso, ¿ok? Ah, y otra cosa que me he olvidado. Hay un refuerzo vascular para iliar bilateral. ¿Qué es esa vaina? Significa que a cada lado, por donde ingresan los ilios, entran arterias y venas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un reforzamiento del paquete vascular a este nivel. Tanto al hilio izquierdo como al lado derecho vamos a encontrar reforzamiento de la trama vascular. Eso también podemos encontrarlo en una hipertensión pulmonar. ¿Qué es lo que encontramos en el EKG? ¿Qué es lo que encontramos en el EKG? Las principales alteraciones que yo encuentro en una hipertensión pulmonar en la onda T, en el EKG, es relacionado a las ondas P. ¿Ya? Es relacionado a las ondas P. Podemos encontrar las ondas P, como en este caso, en la derivación 2, que sean un poco más anchas. ¿Ya? Podemos encontrar ondas P bifásicas, por ejemplo, lo que estamos viendo acá. No sé si ven el cursor. Vamos a ver. Esta onda P es una onda P bifásica. ¿Ya? También lo que va a condicionar la presencia de una hipertensión pulmonar son signos de hipertrofia a nivel del ventrículo izquierdo. Ondas T supernegativas o si no, componentes R que sean muy elevados. Cuando yo tengo estos hallazgos, puedo sospechar en la presencia de una hipertensión pulmonar. Desde el punto de vista ecocardiográfico, ¿qué es lo que encuentro? Ya hemos dicho que con hipertensión pulmonar, el componente cardíaco que se va a comprometer inmediatamente de forma retrógrada es el ventrículo derecho. Ventrículo derecho. Ventrículo derecho. ¿Qué es lo que pueden encontrar como característica? No es normal para comenzar. Sabemos que el ventrículo izquierdo es el que normalmente maneja algo más de volumen, porque es la sangre que va a viajar a todo el sistema, ¿no es cierto? Mientras que el ventrículo derecho solamente maneja volúmenes para el lecho vascular pulmonar. Entonces lo normal es que el ventrículo derecho contenga un poco menos de sangre que el ventrículo izquierdo. Pero acá lo que vemos es que el ventrículo derecho está mucho más dilatado. Las paredes son mucho más delgadas y el ventrículo izquierdo se encuentra casi colapsado, tanto en la izquierda como en la derecha. Entonces, cuando yo ecocardiográficamente tengo este hallazgo, puedo sospechar que hay una patología ventricular derecha que esté condicionada por la presencia de una hipertensión pulmonar. ¿Y esto? Ya este es un flujo de sospecha diagnóstica y de flujograma diagnóstico. ¿Ya? Entonces, si yo tengo la sospecha clínica de una hipertensión pulmonar, tengo que hacer estudios, básicamente el ecocardiograma, que es el que me va a determinar en qué grado de hipertensión pulmonar encuentro el paciente. ¿Ok? Si yo en el ecocardio encuentro la patología o algo sugerente, busco alguna enfermedad cardiovascular o cardíaca izquierda que me condicione la enfermedad. Si la tengo, si la confirmo, tengo una hipertensión pulmonar debido a una falla cardíaca izquierda. Si no encuentro patología cardíaca izquierda, busco otros factores que me condicionen hipertensión pulmonar.
gamografías, ELISA, ¿no es cierto?, otros exámenes, en los cuales se justifica la hipertensión pulmonar. Si yo no encuentro justificación, entonces descarto el diagnóstico. Si yo al ecocardio no encuentro algo que me determine la posibilidad de estar frente a un HTP, tengo que buscar otras posibilidades diagnósticas, diagnósticos diferenciales. Pero si a pesar de que el ecocardio sale casi normal, pero mi sospecha clínica para la hipertensión es adecuada o es algo considerable, debo estudiar un poco más imagenológicamente, volver a hacer un ecocardio, o si no, puedo llegar incluso a pedir un cateterismo cardíaco derecho. Con el cateterismo nosotros llegamos a determinar fehacientemente cómo están las presiones a nivel vascular, principalmente a nivel arterial. Listo, muy bien. Eso es hipertensión pulmonar. ¿Preguntas?